En lo alto de los majestuosos Andes, donde el aire es delgado y el frío cala hasta los huesos, surgió una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, los incas. Desde el corazón de Cusco, su capital y centro espiritual, los incas construyeron un imperio que llegó a extenderse desde el actual Ecuador hasta el norte de Chile, abarcando más de 4.000 kilómetros. Este era el Tahuantinsuyo, que en quechua significa las 4 regiones unidas. Pero, ¿quiénes eran estos hombres y mujeres que transformaron paisajes inhóspitos en obras maestras de la ingeniería y la cultura? La historia incaica, como la conocemos hoy, está envuelta en mito y realidad. Según las leyendas, los incas descendían de los hijos del sol, enviados por Inti, su dios solar, para civilizar a los hombres. Los hermanos Ayar, o en otra versión, Manco Cápac y Mama Oclo, emergieron de las aguas del lago Titicaca con una misión divina: fundar un imperio. Guiados por un bastón dorado que se hundió en la tierra fértil del Valle de Cusco, este pueblo eligió allí el inicio de su civilización. Sin embargo, los incas no comenzaron como un imperio. Durante siglos fueron una tribu pequeña y relativamente insignificante que luchó por sobrevivir entre otras culturas andinas más poderosas. Fue recién en el siglo XV, bajo el liderazgo del 9º Inca, Pachacútec, que esta civilización alcanzó su esplendor. Pachacútec no solo reorganizó el territorio y transformó Cusco en un centro monumental de poder, sino que también instituyó el sistema de gobierno y economía que permitiría a los incas controlar vastos territorios. El poder incaico no residía únicamente en la fuerza militar, sino en su habilidad para integrar a otras culturas en su sistema. Las tierras conquistadas mantenían sus costumbres, siempre y cuando reconocieran la autoridad del Sapa Inca, el emperador, quien era visto no solo como un líder político, sino como un ser divino. En este contexto, los caminos y la comunicación se convirtieron en las arterias del imperio. La vasta red de caminos, conocida como el Capac Ñan, unía las 4 regiones del Tahuantinsuyo, permitiendo un flujo eficiente de personas, bienes e información. Mensajeros veloces, los chasquis, recorrían estos caminos llevando quipu, un sistema de cuerdas con nudos, utilizado para registrar información. Pero lo que realmente destaca de los incas es su relación con el entorno. En una tierra donde la naturaleza es tan desafiante como impresionante, desarrollaron técnicas avanzadas de agricultura, incluyendo los andenes o terrazas agrícolas, que no solo conservaban el suelo fértil, sino que también regulaban el agua. Este conocimiento permitió alimentar a millones, asegurando la estabilidad del imperio. Además, los incas se distinguieron por su capacidad de organización. Su sociedad estaba dividida en ayllus, unidades familiares que trabajaban juntas para cultivar la tierra y construir infraestructura. Este sistema promovía la cooperación y aseguraba que todos tuvieran acceso a recursos esenciales. La reciprocidad, conocida como Aini, era un principio fundamental que fortalecía los lazos comunitarios y garantizaba la supervivencia en un entorno tan duro como los Andes. Entre las joyas del ingenio incaico se encontraba su capacidad para dominar los desafíos del clima y la geografía. En las alturas, donde el frío y las lluvias podían destruir cosechas, crearon sistemas complejos de almacenamiento para preservar alimentos, una forma de papa deshidratada que podía durar años. Estas innovaciones no solo aseguraban la subsistencia, sino que fortalecían la estructura social y política del imperio. Mientras su historia se desplegaba entre las cumbres andinas, los incas demostraron ser no solo conquistadores, sino también arquitectos, ingenieros y organizadores extraordinarios. Aunque su civilización alcanzó un asombroso nivel de sofisticación, estaba profundamente arraigada en la reverencia por la naturaleza y los dioses que creían controlaban su destino. ¿Cómo llegaron a forjar una identidad tan fuerte y cohesionada en un entorno tan hostil? Es una pregunta que exploraremos mientras continuamos nuestra travesía por su historia. La expansión del imperio incaico fue, sin duda, una de las hazañas más impresionantes de la humanidad. Sin tecnologías avanzadas, sin escritura alfabética y enfrentando un terreno extremadamente desafiante, los incas construyeron una sociedad compleja y eficiente. Esta expansión no fue producto únicamente de su habilidad militar, sino también de su diplomacia y organización social.
Cuando una región era conquistada, los incas ofrecían a sus líderes locales una combinación de incentivos y amenazas. Podían mantener su estatus si aceptaban la autoridad del Sapa inca, pero la resistencia significaba una rápida y decisiva represión. El sistema administrativo incaico era una maquinaria bien engranada que aseguraba la cohesión del Tahuantinsuyo. La redistribución de recursos jugaba un papel clave. Cada comunidad debía contribuir al imperio mediante el trabajo, conocido como mita, una forma de tributo laboral. A cambio, el Estado proporcionaba recursos como alimentos almacenados en tambos, centros de distribución estratégicamente ubicados. Esta red no solo sostenía a las comunidades, sino que también permitía mover ejércitos rápidamente y apoyar a las regiones afectadas por desastres naturales. Uno de los aspectos más impresionantes de la administración incaica era su sistema de contabilidad. Sin una escritura formal, los incas empleaban el quipu, una herramienta compuesta por cuerdas y nudos que codificaban información compleja. Los quipucamayocs, los encargados de leer y mantener los quipus, podían registrar datos como la población, la producción agrícola y los tributos. Este sistema, aunque aparentemente simple, era asombrosamente efectivo y permitió a los incas mantener el control sobre un vasto imperio. La arquitectura incaica es otro testimonio de su genialidad. Construyeron ciudades enteras adaptándose al terreno montañoso, utilizando técnicas que aún hoy desafían la comprensión moderna. Machu Picchu, el famoso santuario y refugio de los incas, es quizás el ejemplo más icónico. Situado a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad está construida con una precisión asombrosa, utilizando enormes bloques de piedra encajados sin mortero. Su diseño no solo era estético, sino también funcional. Las estructuras estaban diseñadas para resistir terremotos, y los sistemas de drenaje eran tan eficientes que aún funcionan hoy en día. La religión era el núcleo de la vida incaica, y su cosmovisión impregnaba todos los aspectos de su sociedad. Los incas veneraban a la naturaleza y a una amplia gama de deidades. Inti, el dios del sol, era la figura principal, y el Sapa inca era considerado su representante en la tierra. La Pachamama, la Madre Tierra, también ocupaba un lugar central, ya que era la proveedora de vida. Los rituales y ofrendas, que incluían sacrificios de animales e incluso humanos en ocasiones especiales, eran fundamentales para mantener el equilibrio entre los dioses y los hombres. Uno de los rituales más importantes era el Inti Raymi, o la fiesta del sol, que se celebraba en el solsticio de invierno. Este evento reunía a miles de personas en Cusco para honrar al dios Sol y agradecerle por las cosechas. Durante la ceremonia se realizaban danzas, cantos y sacrificios, creando una atmósfera de comunión que reforzaba la identidad colectiva del imperio. A medida que el Tahuantinsuyo crecía, también lo hacía su ambición de consolidar el poder. Las campañas militares lideradas por Pachacútec y Túpac Yupanqui expandieron las fronteras del imperio, incorporando culturas y territorios diversos. Sin embargo, esta expansión también trajo desafíos internos. El vasto tamaño del imperio y la diversidad de sus habitantes requerían una gestión cada vez más compleja. Además, el sistema de sucesión hereditaria a menudo generaba conflictos entre los descendientes del Sapa inca, debilitando la estabilidad interna. Cuando los conquistadores españoles llegaron en 1532, encontraron un imperio poderoso, pero dividido. La muerte del emperador Huayna Cápac había desencadenado una guerra civil entre sus hijos, Atahualpa y Huáscar, por el control del trono. Esta lucha fratricida no solo debilitó militarmente al imperio, sino que también erosionó la cohesión social y política que había sido la clave de su éxito. El final del imperio incaico marcó un capítulo trágico en la historia de los Andes. La llegada de los conquistadores españoles no solo trajo consigo una superioridad militar y tecnológica, sino también enfermedades desconocidas que diezmaron a la población. Sin embargo, más allá de las armas y las epidemias, la caída del Tahuantinsuyo estuvo profundamente vinculada a las divisiones internas y las pugnas por el poder que habían fragmentado al imperio antes de la llegada de los europeos. Cuando Francisco Pizarro y su pequeño contingente de hombres se encontraron con Atahualpa en Cajamarca, en 1532, llevaron a cabo una emboscada que resultó en la captura del Sapa inca. El emperador, a pesar de su estatus divino,
Fue tomado prisionero y el imperio quedó sin su figura central. En un intento por asegurar su libertad, Atahualpa ofreció llenar una habitación con oro y 2 más con plata, un rescate que los españoles aceptaron, pero que no evitaría su ejecución posterior. Este evento marcó el inicio del fin para la estructura política del imperio. A pesar de la caída de Cusco en 1533, la resistencia incaica no desapareció de inmediato. Durante décadas, los herederos del trono lideraron revueltas desde regiones alejadas como Vilcabamba, el último bastión incaico. Allí, Túpac Amaru, el último inca rebelde, intentó mantener viva la llama del Tahuantinsuyo hasta su captura y ejecución en 1572, lo que simbolizó el fin definitivo del poder incaico. Sin embargo, la herencia de los incas no desapareció con la caída de su imperio. Hoy, los andenes que construyeron siguen siendo utilizados para la agricultura, y el quechua, la lengua de los incas, todavía es hablada por millones de personas. Machu Picchu, descubierto para el mundo en 1911, se ha convertido en un símbolo global de la sofisticación y el ingenio incaico. El legado de los incas también se encuentra en sus enseñanzas sobre sostenibilidad y organización comunitaria. En un mundo cada vez más consciente de los desafíos ambientales, las técnicas agrícolas y de manejo del agua desarrolladas por esta civilización ofrecen lecciones valiosas. Su habilidad para armonizar con el entorno, construir infraestructuras resistentes y garantizar la seguridad alimentaria sigue siendo una fuente de inspiración para científicos, ingenieros y agricultores en todo el mundo. Además, la historia de los incas nos recuerda el poder de la identidad cultural y la resistencia. Aunque su imperio fue conquistado, las raíces profundas de su cosmovisión siguen vivas en las festividades, las prácticas y las creencias de los pueblos andinos. El Inti Raymi, que una vez fue una ceremonia religiosa central, se celebra anualmente en Cusco, atrayendo a turistas de todo el mundo y reforzando el orgullo por un pasado glorioso. Incluso en la actualidad, los investigadores siguen descubriendo nuevas facetas de esta civilización. Desde sistemas hidráulicos ocultos hasta huellas de rutas antiguas que conectaban los rincones más remotos del imperio, los hallazgos continúan ampliando nuestra comprensión del ingenio y la adaptabilidad incaica. Estos descubrimientos nos invitan a explorar no solo su grandeza, sino también su humanidad. Los incas no eran una civilización sin defectos, pero lograron construir un sistema que, en muchos aspectos, sigue siendo un modelo a seguir. Mientras recordamos la grandeza del Tahuantinsuyo, es importante reflexionar sobre las lecciones que nos ofrece su historia. Los incas nos muestran cómo una sociedad puede florecer incluso en condiciones adversas, gracias a la cooperación, el respeto por la naturaleza y una visión compartida. Nos invitan a preguntarnos qué podemos aprender de su legado para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Si este recorrido por la historia de los incas te ha inspirado y deseas seguir explorando las maravillas del pasado, te invito a suscribirte a Aprendizaje Digital. Aquí encontrarás contenidos diseñados para expandir tu conocimiento y conectar con las culturas que moldearon el mundo. Nos vemos en el próximo video.